encantado de estar con todos ustedes una vez más y efectivamente de retomar estos encuentros presenciales que ya echábamos todos mucho de... Tengo el honor de presentar a un gran amigo que es una de las figuras intelectuales más importantes, más influyentes y más respetadas del ámbito iberoamericano, por supuesto el historiador mexicano Enrique Krause. Como dijo Gerardo hace un momento, acaba de recibir un premio muy importante, el premio de Historia Órdenes Españolas, que le entregó el propio rey hace muy pocas horas. Pero además de ese galardón, Enrique ha tenido a ambos lados del Atlántico reconocimientos múltiples que sería muy largo enumerar. Todos ustedes tienen acceso a su hoja de vida, que está nutrida, plena de reconocimientos y galardones, gracias a una obra extraordinariamente importante que ha hecho de, como digo, uno de los intelectuales más respetados y más influyentes de nuestro ámbito y de nuestro tiempo. Voy a pedirle a Enrique que haga una breve exposición, unos cuantos minutos, para que nos sitúe un poco en contexto con respecto a lo que está pasando en su país, que, como les recuerdo, es un país extraordinariamente importante en la región, vecino de los Estados Unidos, la segunda economía de América Latina, un país que irradia hacia el resto de la región lo bueno y lo malo que viene de allí y cuya influencia en el resto de América Latina, por tanto, en este momento delicado, donde hay un gobierno, un régimen, en cierta forma, de orientación populista, está teniendo una repercusión más allá de las fronteras que creo que exige una sesión como esta. Así que le voy a pedir a Enrique que diga unas palabras y luego le haré algunas preguntas sobre el tema de su país. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Internacional para la Libertad, a la que tengo uno de los mayores premios de mi vida, es pertenecer a esta fundación, ser amigo de Álvaro y Mario Vargas Llosa desde hace tanto tiempo y acompañarnos todos en esta lucha por la libertad en América Latina, que es incesante y siempre va a ser así. Yo quisiera solo dar un pequeño marco histórico y que vayamos al diálogo, que es lo que nos trae aquí sobre el momento actual. La puntilla, como se dice en los toros, al viejo sistema político mexicano que duró 70 años en el poder, en el PRI, se la dio Mario Vargas Llosa en la televisión mexicana en 1990, cuando le llamó la dictadura perfecta. Y créanme ustedes que nunca pensé que yo iba muy moderadamente, extrañar la dictadura perfecta, porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. El PRI y el sistema aquel, con todos sus inmensos defectos, era una institución, era un Estado, y el presidente no era dueño del PRI. El presidente era todopoderoso por 6 años, y por supuesto era un sistema enteramente corrupto, pero era una institución que fundó muchas instituciones de salud, de educación, etc. Y cada 6 años se iba el presidente, y de verdad se iba. Y esto ocurrió desde 1934. Y el PRI no mandaba al presidente, pero el presidente tampoco mandaba al PRI, y mucho menos era el presidente dueño del PRI. Hay muchos ejemplos históricos en donde, por ejemplo, las confederaciones obreras del PRI le ponían un límite al presidente. ¿Había límites externos? No, pero había ciertos límites internos en esa compleja maquinaria, mecanismo complejo y malévolo, pero eficaz en muchos sentidos, que fue el PRI. México ha vivido en democracia dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y 3 presidentes sucesivos, 2 del PAN y 1 del PRI, estuvieron en el poder 6 años, llevados ahí en elecciones limpias, muy nutridas, supervisadas y organizadas por los ciudadanos y por un instituto federal o nacional, ahora se llama electoral,
ejemplar, ejemplar incluso en parámetros internacionales. Y así ocurrieron elecciones legislativas, locales, estatales, nacionales, desde el año 2000 hasta el 2010, hasta las últimas de este año, de manera impecable, ordenada, limpia. Esto no existía en los tiempos, por definición, en los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI organizaba todas las elecciones. Pero ocurre que llegó al poder, como ese libreto populista, el caudillo, el candidato eterno desde el año 2006, a quien que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular. Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53%. Y ahora México, la democracia mexicana y las libertades y las leyes están en vilo. Entonces, porque ya no tenemos una institución como el PRI, qué bueno que no, un partido hegemónico de Estado, pero Morena, el partido de López Obrador, del que él es dueño, López Obrador, bueno, no es propiamente un partido institucional como el PRI, es un movimiento, ¿no? Y la figura fundamental de la política mexicana a todas horas del día, tanto que ha hecho palidecer a Hugo Chávez se ve como un hombre discreto, casi un inglés, con sus conferencias. En el caso de Hugo Chávez eran todos los domingos, ¿no? En el caso de López Obrador son todos los días 2 o 3 horas en la mañana. Entonces, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre, más preocupante porque puede, digamos, conducir francamente a una dictadura plebiscitaria que lo que teníamos antes. Pero no, este es el marco. Comencemos un diálogo porque las noticias que traigo no son totalmente pesimistas. Una pregunta que quisiera hacerte, Enrique. ¿Qué han significado las elecciones para México? Eso es. ¿Qué han significado fundamentalmente para el presidente de México? Bueno, las elecciones últimas. Ahí está justamente la novedad. Con sorpresa, con alegría, nos dimos cuenta que la democracia ha aprendido en México y que los mexicanos han aprendido la democracia y que los mexicanos en todo el territorio me preguntaba Mario sobre el significado de las últimas elecciones en el mes de junio en México. Un resultado complejo, pero con muchos elementos alentadores. Los mexicanos han aprendido el valor del voto. Esto es una cosa que parece muy simple, es extraordinario en un país en el que el voto durante todo el siglo XX no significó nada. Nadie tomaba en serio la democracia ni el voto en México, o muy pocos. Ya se sabía de antemano quién iba a ser el presidente, porque el anterior presidente nombraba al siguiente. Esto cambió. En una elección intermedia cuya participación era bajísima en el pasado, en este caso hubo más, no el 60, pero entre el 50 y 60% de participación. Ya eso fue un buen dato. Ordenadas, participativas, copiosas, a pesar del COVID que teníamos, a pesar de la continua descalificación del presidente al Instituto Electoral, gracias a cuya organización y seriedad y profesionalismo él triunfó. Lo ha atacado, él que ha despilfarrado todos los billones que ustedes se imaginen en proyectos absurdos, lo ataca continuamente en esas conferencias diciendo que es un instituto muy caro, que ganan mucho
los consejeros. A pesar de todo eso, las elecciones fueron impecables, los resultados inmediatos. Elecciones para diputados nacional, en un nivel nacional, elecciones locales y para gobernadores. Entonces, en la Cámara de Diputados, cuyo resultado era absolutamente clave, no logró la mayoría que necesita para cambiar la Constitución. Logró una mayoría del más del 50% con sus dos partidos aliados, pero es una alianza frágil. La oposición, que es PRI, PAN, PRD y un Movimiento Ciudadano, otro partido, fue unida en muchas candidaturas y no se ha roto esa unión y no creo que se rompa. Entonces, contados todos los votos, la oposición tuvo más votos que el partido Morena. No le va a ser fácil y probablemente no le sea posible cambiar la Constitución. La quiere cambiar en tres cosas peligrosísimas. La primera, quiere modificar al Instituto Electoral. No creo que lo logre. La segunda, quiere terminar de militarizar al país. No creo que lo logre por la vía constitucional. Y alguna otra reforma en el sector de la energía que no viene al caso ahora, estamos hablando de libertad y democracia. Entonces, no logró esa mayoría absoluta. Segundo, perdió la Ciudad de México. La fuerza, la importancia histórica de la Ciudad de México es extraordinaria, más para mal que para bien, pero en este caso para bien. La Ciudad de México votó mayoritariamente en contra de López Obrador y era el bastión tradicional, cultural, académico, universitario de la izquierda. ¿Por qué? Porque López Obrador la ha emprendido ahora su cruzada es contra la clase media. Él ahora se ha declarado enemigo de la clase media y contra todos aquellos que aspiren, así dice, al aspirantismo de tener una carrera o de mejorar. Eso es algo egoísta, dice él. Es el predicador nacional. Bueno, pues esa es la segunda buena noticia. La tercera es que está muy despierta y muy ágil la opinión pública, sobre todo en la radio, en la prensa y en las redes sociales, no en la televisión, salvo pequeñas islas. Muy despierta la crítica y la opinión pública. Entonces, esa es la parte positiva. Preocupante, los estados del Pacífico en México, los gobernadores electos fueron, muchos de ellos, del partido Morena. Pero ocurre que es exactamente el mapa del narcotráfico. En otras palabras, en México hay indicios clarísimos de que ha habido un avance sustancial de la alianza entre el poder y el narco, porque el presidente ha declarado abiertamente que él no va a perseguir a los narcotraficantes, que él considera que la política mejor es, como él dice, abrazos y no balazos, lo cual ha provocado que en México se vuelva un país más violento que lo que era durante la Revolución. Esa es la mala noticia. Y finalmente, la libertad, porque la democracia y la libertad van unidas. Son distintas cosas, pero van unidas. Nunca habíamos tenido un gobierno que hostigara más a la libertad como este. A pesar de ese hostigamiento diario contra periodistas, contra intelectuales, contra periódicos, por nombre y apellido, todos los días, durante 2 horas y media, todos los días. A pesar de eso, miren la votación que hubo y por eso yo tengo confianza que en el 2024, que son las siguientes elecciones, y de aquí hasta entonces, la efervescencia democrática siga y que tengamos una alternancia de poder y lucharemos con todo para que la haya en el 2024. Buscar un candidato o una candidata, que sería mejor, de los partidos o ciudadano.
pero la lucha que viene, los 3 años que vienen son decisivos. Pero no nos engañemos, es un gobierno enemigo de la libertad y que busca claramente acabar con la democracia mexicana. Enrique, algunos mexicanos sostienen que López Obrador tiene otras vías para lograr esos objetivos dictatoriales, autoritarios. Una vía que él mismo ha insinuado, creo que lo hizo al día siguiente de conocido el resultado de las elecciones, es básicamente romper la alianza opositora, sobre todo por la vía del PRI. Es decir, él, que fue un priista, hay que olvidar que sus orígenes son priistas, estaría en condiciones de seducir, para usar una palabra amable, a un sector por lo menos de la bancada parlamentaria, del grupo parlamentario del PRI, y por tanto lograr esa mayoría calificada, es decir, los 2/3 de la Cámara de Diputados. Otra vía sería simplemente prescindir del Congreso, prescindir de la Cámara de Diputados y utilizar mecanismos institucionales de otra naturaleza para lograr esas reformas sin tener que pasar por el Congreso. ¿Qué responderías a eso? Tendría una oposición de la opinión pública tremenda. Él ha menospreciado la importancia de la opinión pública, pero vaya que pesa, y de la opinión pública internacional, que de pronto este es otro factor importante, la opinión pública internacional, las grandes revistas, diarios, inclusive de la izquierda en Estados Unidos, por ejemplo, se volteó, claramente tuvo una toma de conciencia con respecto a él, y esto ocurrió entre marzo y junio de este año. Esto le pesa muchísimo, le va a costar mucho. Yo creo que quizá en temas energéticos lo pueda lograr, con lo cual se va a meter con otro tema que hay que tratar rápido, que es el de Estados Unidos. Pero en el INE lo veo francamente muy difícil, muy difícil. Y si lo hace, bueno, pues entonces será un paso más de caminar junto al abismo, ¿verdad? Y ahí estamos, esa es la verdad. Porque, vamos, conceder una derrota o doblegarse ante el poder absoluto que lo tiene en un estado de exaltación continua, diaria, que lo hace hablar a todas horas, a extremos que yo ni siquiera imaginé cuando le llamé el Mesías tropical. Bueno, pues esto nunca va a ocurrir, nunca va a ceder en buena lid, nunca. Pero creo que la oposición del sector moderno de México, de la clase media, del México que va del centro de la Ciudad de México, ahora ya podemos decir de la Ciudad de México para el norte, va a ser muy fuerte. Así que no estoy convencido de que él pueda lograr esto. Tal vez podría decirnos algo sobre la violencia mexicana. Sí. Hay una violencia que ha aparecido en la prensa, asesinatos de candidatas o de mujeres que más o menos tienen un cierto liderazgo. ¿A qué se debe esto? ¿Es una violencia políticamente inspirada? ¿Es una violencia que resulta del estado de cosas en general? ¿Por qué hay tanta violencia vinculada al narcotráfico y a la cosa política? Yo no quiero entrar en esas digamos, teorías históricas, aunque la verdad es que en el fondo creo un poco eso, de que hay unos ríos subterráneos de violencia en la historia mexicana que son terribles, que por momentos o por algunas décadas están como en paz y de pronto salen a la superficie y tienen una violencia, fuerza inaudita, como en la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y ahora ha vuelto a niveles de esa Revolución Mexicana. Pero yo creo que esto tiene muchos factores, como siempre, ¿no? Pero uno es la exportación abierta y libre de armas desde Estados Unidos a México. Eso es indudable. Cuando Obama levantó ese embargo en 2004, el flujo creció de una manera extraordinaria, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, pues la debilidad del Estado de Derecho. Era una construcción muy difícil que sabíamos que iba a llevarnos generaciones, una policía, un poder judicial,
profesionalizar algo que nunca estuvo profesionalizado, porque el PRI manejaba la justicia políticamente siempre. Todo era poder en México, ¿no? Por unos años intentamos otra vía, pero ya se abandonó, no existe policía en México. Para todos los efectos prácticos, no existe policía en México. La gente tiene que, es el lejano oeste, hay que defenderse. Y ya no digamos los periodistas, que es ya de alto riesgo la profesión, que defenderse solo. ¿Cómo, cuando un presidente dice abrazos, no balazos, y les dice a los, públicamente dice, y quiero agradecer, y los criminales y los de la delincuencia, hay que decir que se portó bien en las elecciones? Textual. Bueno, si esto no es un permiso para matar, entonces, ¿qué lo es? ¿No? Entonces yo creo que es eso, la percepción en el delincuente común de que ya puede hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que a eso se debe. Y hay otro factor, el de los que tú has dicho, que es la cosa más vergonzosa y dolorosa, que es los feminicidios. Son las mujeres las que lo padecen más, pero también ahí hay esperanza, Mario, Álvaro, porque el movimiento de las mujeres que protestan está creciendo y por eso quisiera yo una candidata ciudadana para la presidencia. Hablando de eso, Enrique, es decir, hablaste de una candidatura unitaria, una candidatura de la oposición en general y no una candidatura de cada uno de los partidos. Sí. Primero, es decir, ¿hasta dónde es eso realmente viable? Si no hay el riesgo de que a medida que se acerque la fecha electoral y crezcan los apetitos, esa unidad se vaya rompiendo, resquebrajando. Y lo otro sería esto. ¿No da la impresión desde fuera de México de que haya surgido todavía una figura o más de una figura de oposición capaz de rivalizar con López Obrador? ¿Por qué? Bueno, López Obrador se va a encargar de que esa oposición esté unificada, porque es tal su ímpetu polarizador y la violencia y la dureza con la que habla todos los días y la discordia que es como el terreno natural de él, que yo creo que aunque no quieran, si quieren ser viables, van a tener que ir unidos. Ahora, la gran incógnita, el liderazgo. Existen ciertos líderes que no suenan en el exterior. El gobernador de Jalisco es uno, el ex candidato del PAN, Anaya, es otro, pero yo le doy más posibilidades al surgimiento de una candidata ciudadana. Entonces yo no tengo ahora una persona para mencionar, pero hay varias mujeres muy activas en la vida política, va a haber en el Congreso, en los movimientos, en las ONGs, ¿no? Y de gran fuerza, muy profesionales, muy preparadas. Yo espero que salga. Hay un poco de tiempo, no mucho, estoy de acuerdo, ¿no? Pero es tal la velocidad, la aceleración de la discordia en México, que yo creo que saldrá ese liderazgo. Claro, estoy haciendo votos más que... Quiero aprovechar que te tenemos aquí para que nos hables también de lo que pasa en el resto de la región. Si te puedo hacer una pregunta sobre eso, Enrique. Claramente hay una, no sé si resurrección, resurgimiento, nuevo apogeo, no sé cómo llamarlo, de corrientes populistas en el resto de América Latina. Claramente eso es lo que está pasando en Chile, claramente en el Perú, evidentemente en Colombia, parte de lo que ha tenido que padecer Iván Duque en los últimos meses tiene que ver con eso. Y estamos hablando de tres países que iban razonablemente bien y que eran parte y son parte todavía de la Alianza del Pacífico junto con tu país, con México, que representaban, se suponía, algo así como el modelo alternativo al populismo latinoamericano, la apuesta por la globalización, por la democracia política, por la economía de mercado. A grandes rasgos, ¿qué es lo que ves? Es decir, ¿por qué América Latina vuelve a dejarse encandilar por un populismo que no solamente ha fracasado, sino que ha fracasado muy recientemente en muchos países de la región?
tiene mucho de enigmático este hecho porque muchos de esos países tienen el ejemplo de Venezuela ante sus ojos. Y cuando digo de Venezuela no hablo de las noticias de Venezuela, sino a los venezolanos mismos viviendo en el Perú, en Chile, en Colombia. Y estos venezolanos, no estamos hablando de grandes empresarios, ¿no? Estamos hablando del gran éxodo del venezolano tan doloroso. ¿Cómo es posible entonces no sacar lecciones de eso? No quiero hacer teorías, grandes teorías o pequeñas teorías históricas sobre por qué, aunque lo creo en parte, ¿no?, la tradición caudillista es tan importante en nuestros países. Pero tampoco quiero pensar que es imposible aprender en cabeza ajena y que todos los países tienen que caer en el populismo y luego en la dictadura para aprender la democracia. Simplemente no puedo creerlo, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos un gran reto, como ahora se dice, de intentar nuevas formas de explicar a la gente lo que es la libertad y la democracia. Y se dice muy fácil, pero es muy difícil concretarlo. Pero creo que ahí en esa palabra que no me gusta, ¿no?, la palabra narrativa, ¿no?, esas narrativas, ellos han sido muy exitosos con sus mensajes sencillísimos, ¿no? Y nosotros, los liberales, no hemos tenido éxito en poder transmitir lo que ha ocurrido realmente en ese tipo de regímenes. Octavio Paz, me acuerdo, siempre me decía, en la medida en que la izquierda latinoamericana no vea de frente lo que ocurrió con Cuba, pero con toda claridad, el panorama es sombrío. El pecado capital es no haber realmente explicado, ya no digamos la revolución rusa o china, ¿no?, Cuba. Y Cuba sigue actuando, ¿no? Ese fantasma sigue allí, no es un fantasma, es una realidad. Y en Venezuela. ¿Qué puedo decir, no? Que nos espera una larga lucha. No es distinta, en cierta forma, a la que Europa tuvo en los años 20, en la época de la República de Weimar. No es distinta, es una lucha muy dura. En México va a ser durísima. Yo tengo una esperanza. Ocurre que en el continente americano también está Estados Unidos. También está Estados Unidos, ahí la geografía. Y en Estados Unidos tuvieron el virus, lo tienen aún, pero está Biden ahora. Y ahí hay también, esta lucha también se está dando en Estados Unidos. Yo estoy sintiendo en México ya, y en la región estoy sintiendo, frente a Nicaragua, por ejemplo, frente a Venezuela, frente a México, que la administración de Biden, que es un hombre que conoce el mundo, puede significar un equilibrio. Pero no podemos tampoco confiarnos a ver qué deciden en el Capitolio o en la Casa Blanca. Tenemos que luchar nosotros. Y vaya que en el Perú y que en México tenemos. En el Perú todavía no decidido. En México, ya plenamente asentado en el Palacio Nacional, pues un gobierno populista, y una vez que llegan, qué difícil es que dejen el poder. Bueno, muy bien. 1.000.000 de gracias, Enrique. Ha sido un lujo tenerte con nosotros. Podríamos dialogar 2 horas más, pero el tiempo nos vence. Muchas gracias. Muchísimas gracias.